y queremos presentar a la pastora Ana. ¿Sí? Sí, hoy Erika nos va a compartir una reflexión, porque creo que estamos viviendo tiempos donde necesitamos encontrar en Jesús, en Dios, este descanso para nuestra alma, para nuestro espíritu, como poder ir a Él, y también todo esto que vimos, ¿no? De la preocupación, de las malas noticias, saber que tenemos a alguien que nos escucha, pero que también ya hizo una obra diferente, que Él tiene el control también de los tiempos y de las cosas que están pasando, que por ahí nosotros muchas veces pensamos que Dios en algún momento va a hacer algo, ¿no? Él ya lo tiene, ¿sí? El otro día pensaba en esta palabra cuando dice, por tanto toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice, vayan y hagan discípulos, y yo creo que es en ese sentido, ¿no? Que Jesús ya tiene todo el poder, que Jesús tiene todo el control, ¿no? Y no hace falta esperar, como Él ya lo dijo. Así que sí, te di una introducción ahí. Sí, ya está, acá lo dejamos. Pásame si querés el mate, yo voy a seguir cebando. Ahora está, bueno, yo quiero compartir con ustedes una palabra. Y esta es nuestra fuente fiable, la Biblia. No, me voy a basar en la Biblia. Es algo que, nosotros nos basamos, tenemos nuestra fe en esto, creemos en esto. Y hay una palabra en la Biblia que está en Mateo 11:28. Sí, yo lo busco acá, si querés. Lo que están tomando nota. ¿Mateo cuánto? 11:28. Es muy conocido este versículo. Y Mateo, es muy lindo. 11:28. Mateo 11:28. Dale. Y dice algo que dijo Jesús mismo. Dijo, venid a mí todo lo que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice, venid a mí todo lo que están trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. ¿Cuánto de nosotros nos cansamos? A ver, Santi. ¿Cuántas veces nos cansamos? Depende, claro, depende. ¿Te cansas? Sí, obvio. Sí. Creo que toda esta fatiga también, aún del encierro, de por ahí que cansa también y trae mucha fatiga, y que también ese cansancio, aparte de lo físico, también lleva, ¿no? A lo emocional, a lo espiritual, muchas veces también por lo que se escucha, por lo que se vive, el ambiente mismo de donde vivimos cansa a veces, ¿no? Por lo menos en lo personal. Sí, no, la verdad que sí, inclusive la rutina del día, a veces yo digo, bueno, estoy acá en la casa, no estamos haciendo, como uno decir, grandes cosas, pero realmente inclusive la misma rutina te cansa. La misma, a veces levantarte temprano, las cosas a veces de la casa, o las responsabilidades domésticas o cosas así, cansan también. Sí. Entonces la verdad que uno sí vive muchos momentos de mucho sí, nos cansamos. Y tenemos una invitación, ¿no? De parte de Jesús que dice, vengan a mí todo lo que estén trabajados y cargados, y yo le haré descansar. Porque hay, como hoy hablábamos, ¿no? Hay cosas que nos quitan el sueño. Por ejemplo, y que nosotros decíamos que una de nuestras preocupaciones, por ejemplo, es el futuro, ¿no? El futuro nuestro, muchos que son padres, debe ser el futuro de sus hijos. Que, en este tiempo, actualmente, hablando de lo que está pasando, el tema de la pandemia y todo esto, quizás padres preocupados por la educación de sus niños, de sus hijos, como todas estas preocupaciones, y uno carga, ¿no? Con todo esto, y muchas veces preocupaciones innecesarias también, ¿no? Esto es lo que hablábamos, control del futuro, querer tener como un control, cosas que quizás no vamos a poder controlar. No vamos a poder controlar lo que pasa, lo que está sucediendo con el virus, cuántos contagios hay. Son cosas que nosotros no podemos controlar. Y que muchas veces nos preocupan, nos drenan la energía. Tengo un compañero que decía siempre esto, no, hay cosas que nos drenan la energía. Y son estas preocupaciones innecesarias que muchas veces tenemos. No sé de qué te reís, Santiago. No, porque me impresionaste con el drenan la energía. Drenan la energía, si te gastan, te desgastan, ¿no? Sí, nunca había pensado, pero... Y situaciones también. Y lo que hablamos, ¿no? Un tema muy interesante, yo creo, y un día quizás lo hablemos más a profundidad, el tema de la ansiedad.
Esto es algo que muchas veces uno carga con esto, con el tema de la ansiedad. Yo personalmente soy una persona ansiosa, que está muy expectante a lo que va a pasar, y muchas veces por culpa de eso, de estar expectante a lo que va a pasar, me pierdo lo que pasa en el momento. Por estar expectante al futuro, me pierdo el presente, me pierdo el proceso, me pierdo el momento, ¿no? Y que no se trata de eso. Y bueno, eso es algo que nosotros también debemos entregar, como esta ansiedad, poder como descansar. Y a mí me llama la atención porque Mateo 11:28 es la invitación que tenemos de Jesús, pero hay un salmo muy lindo que es de David, que él lo dice en una forma más poética. Él habla de que Jehová es nuestro pastor, que él dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, y en delicados pastos me hará descansar. Qué lindo, ¿no? Sí. Es está muy pegado, sí, con rima y todo. Sí, y en delicados pastos me hará descansar. Y es como esto, ¿no? Pero primero yo a alguien escuché que dijo, sí, Jehová es nuestro pastor, pero para eso nosotros primero debemos ser su oveja, ¿no? Claro. Primero debemos ser oveja y dejar pastorearnos por Dios. Y tiene que ver con esta invitación de Mateo 11:28 que tenemos acá arriba, esta invitación de ir a Dios, de ir a Él, de buscar de su paz, de su descanso. Y muchas veces nosotros podemos pensar que yendo a Dios ya no tenemos más problemas, ya nuestras cargas, nuestras situaciones van a desaparecer. Y no pasa eso, sino que es más liviano, se puede decir, más ligero, en otras palabras. Y yo creo que ahí también está en Mateo 11:29, Santi, si podés leer. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y el 30? Y el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algo que me llama la atención de ese versículo que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como que no se trata de que no vamos a tener cargas, vamos a tener cargas, pero la diferencia cuando nosotros vamos a Dios, cuando buscamos este descanso, nuestras cargas van a ser más ligeras. Porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso pasa cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros vamos a Él. Vamos a tener cargas, pero no nos van a pesar tanto. Y el yugo, yo creo que también personalmente tiene que ver con esto, como buscar la voluntad de Dios. Que muchas veces nos enredamos quizás con lo que nosotros queremos, con nuestras propias expectativas. La vez pasada hablábamos algo con eso, con Santiago, ¿no? De que muchas veces buscamos como nuestra propia voluntad, como nuestro propósito. Yo escuché muchas personas que dicen, voy a cumplir mi propósito en Dios. O mis sueños. O mi sueño voy a cumplirlo en Dios. Y no tendría que ser así la frase, sino que tendría que ser Dios va a cumplir sus propósitos, sus sueños en mi vida. Entonces yo a eso quería como llegar, como la importancia de ir a Dios. Y de que ir a Dios no significa que ya no voy a tener más carga, que ya no voy a tener más problemas, sino que va a ser más fácil, que va a ser más ligero. Porque voy a entender, como decía Santiago, estando en Dios, voy a tener esa paz de que Él tiene el control. Voy a soltar el control del futuro, de lo que yo quiero controlar en este momento, personalmente mi futuro. Y yo sé que es algo que yo tengo que trabajar como en estas cosas, como en la ansiedad. No sé cómo ustedes lo ven a esto, el tema de la ansiedad, vos, Santi. Mira, yo pensaba en esta parte, ¿no? Que dice que como este pastor que llama, y hay una parte en la Biblia que dice que Él es el buen pastor y las ovejas pueden reconocer su voz. Y en este caso Jesús es como que estaba diciendo, no, venid a mí todos, como todos los que están trabajados, todos los que están cansados. Y es como también ese sentido de que nosotros podamos escuchar a Dios o a este Jesús llamándonos y podemos reconocer la voz de nuestro pastor, aquel que nos puede dar descanso, que nos puede dar seguridad, que nos puede corregir. Porque no sé si el otro día escuchaba también sobre alguien que decía esto, las ovejas, a veces él como el animal o este animal que es uno de los más torpes, pero que también
creo que es uno de los pocos animales, si no es el único animal, que sí o sí depende de una persona para sobrevivir. O sea, para poder vivir necesita de una persona. Y en este caso, trayéndolo a nuestra vida, nosotros necesitamos de Jesús, necesitamos de Él. Necesitamos ir con nuestra alma. O sea, yo pienso en esto, ¿no? Nuestra alma está en la voluntad, están las emociones, todos los sentimientos, y a veces uno dice, pucha, Dios no está como mis emociones, no obra, pero sí, Dios quiere que vayamos con toda nuestra alma, con todo lo que nosotros somos a Él, y yo creo que también entra en parte de la ansiedad, de las preocupaciones, de las alegrías, de las falsas expectativas también, porque como decías vos, no es solamente que, porque qué pasa si Dios a veces no cumple mis caprichos, es como que me puedo enojar, no, tú no lo hiciste, pero tiene que ver con el descanso, lo da Él y Él sabe, claro, y eso me traía un poco todo esto que compartías, ¿no? Que yo puedo reconocer la voz de Jesús diciéndome, vení, descansar en mí, y más en este tiempo. Claro. Justo pensaba, ¿no? En cuando, bueno, con mucho, quizá algunos que no saben, esto es parte de un testimonio también. Hace aproximadamente como 3 años me diagnosticaron un problema de salud. Y cuando me diagnosticaron ese problema, yo le pedí a Dios que me sanara. Y Él en ningún momento me habló y me dijo que me iba a sanar, pero que iba a estar conmigo en el proceso. Y tiene que ver con esto, muchas veces no tiene que ver con lo que yo quiero que Dios me responda o que Dios cumpla, ¿entiende? Su carácter no va a cambiar, no significa que porque Él no haya hecho el milagro de sanidad, no sea un Dios sanador, ¿entiende? Pero en mi vida, en mi proceso, en mi relación con Él, va de otra manera. Entonces, y yo puedo ver eso, yo puedo ver que cada vez que yo estoy con dolor, que yo estoy con malestar, realmente he tenido que ir a la presencia de Dios, he tenido que llorar, he tenido que entregar, como tú dices, el alma, el corazón, la voluntad, este deseo también inclusive de querer ser sana y no tener más este problema, y ahí sentir el renuevo de parte de Dios. Esa paz, ese descanso que viene de Dios. Entonces yo creo que cuando habla de venir y descansar en Él, tiene que ver con esto, tiene que ver con este acompañamiento de Él en nuestro proceso, el que no vamos a estar solos, como dice su palabra, sino que el Espíritu Santo también va a estar con nosotros y el que nos lleva a toda verdad. Sí, totalmente, y tiene que ver con eso, como que centrarnos como en su voluntad, no en lo que nosotros queremos, o como vos decís, yo quisiera que Dios me sane, pero Él me dijo que va a estar conmigo en este proceso, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con su voluntad, poder como centrarnos en eso, ¿ves? Como por eso su yugo es fácil, porque nos confiamos como en su voluntad, en su perfecto, y no en nuestras expectativas, como decía, no son mis expectativas. Y ayer nosotros, escuchábamos en el seminario, ¿no? De El Mundo Necesita Padres, de que hablaban de la ansiedad, que hablaban de esto, y hablaban de las enfermedades también, que muchas veces las enfermedades, el 75% de nuestras enfermedades son psicosomáticas, que no tienen que ver con una causa física, sino que tiene que ver con cosas en nuestro corazón, ¿no? Porque somos un ser integral, nuestro físico, nuestras emociones, todo esto entra, ¿no? en esto, en lo que nosotros somos como seres. Y como también de ver esas cosas, ¿no? Como poder entregar nuestra ansiedad en Dios, como no suponer, como hoy decíamos, y sí, como siempre estamos pensando, y sí, si pasa esto, y si pasa aquello, como preocupaciones innecesarias, y que podamos entregar esas cosas a Dios. Y que muchas veces vamos a pensar, que muchas veces va a estar en nosotros, pero poder llevarlo a Dios. O con cargas, muchas veces en nuestra vida como persona, muchas veces uno queriendo ser mejor, ¿no? Cada día, y teniendo cargas, muchas veces situaciones de pecado, todo eso, poder llevarlo a Dios, ¿no? Y entregar eso como, Señor, yo no puedo con esta situación, o con estas cosas que están pasando, no entiendo, y poder llevárselas a Dios. Y voy a terminar con esto, Santiago, que está en Isaías 26:3, que es
un versículo muy lindo, ahí lo voy a leer. 26:3. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué lindo, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y una vez más habla de esta confianza. De guardar. Ahí le vamos a preguntar a Piri de guardar. Sí. De guardar, ¿no? De guardar nuestros pensamientos a Dios. Así que no sé quién nos está viendo, quién nos está escuchando. Aún para nosotros, ¿no? Esta palabra de llevar todos nuestros pensamientos en Dios, poder llevar toda nuestra preocupación en lo que nos está cargando este tiempo. Yo sé que es mucho, porque con todo lo que estamos viviendo socialmente, el mundo, lo que está viviendo esta pandemia, poder llevar todas esas cosas a Dios, de recibir esta invitación hoy de Jesús en nuestras vidas, y ir a Él y dejar nuestras cargas y poder descansar en Él. Así que eso es lo que yo quería compartir. Y que no se trata que no vamos a tener carga, sino que nuestra carga va a ser más liviana. Bien, gracias Erika, gracias por este tiempo de reflexión. Y es algo que nosotros pensábamos, ¿no? O por lo menos también en cada programa tratamos de transmitir esto, ¿no? Cosas que ayuden a nuestro día a día. Y esto de cargas o estar cargados creo que tiene que ver con todos los días. Hay diferentes preocupaciones, cargas, ansiedades, luchas, enfermedades y un montón de cosas que vivimos. Pero está bueno encontrar en Jesús este descanso eterno, ¿sí? No temporal, es eterno. Y bueno, totalmente. Eso creo que nos da también como, esta partida está ganada en Jesús. Así que, Piri, ¿quieres decir algo? No, la verdad que me encanta estos tiempos, porque encuentro que inclusive veo ahí a personas que realmente lo necesitan, realmente llegan en los momentos justos para escuchar palabras justas de parte de Dios, y me gusta y disfruto de eso, así que la verdad me encanta. Me encanta. Así que el Dura Más es también, creo que está bueno, tiempo de reflexión, nos reímos, charlamos. Hoy tuvimos un programa interesante.